Saludos una vez más, mis queridos hermanos, aquí dando gracias a Dios por sus vidas. Seguimos en oración, como les mencionaba al principio, por la salud de nuestros hermanos. Algunos han pasado por situaciones muy difíciles, están pasando situaciones muy difíciles, y no solamente por el COVID. Algunos están presentando problemas de salud de otra índole, y a eso agreguémosle la preocupación o la angustia que da ir a una clínica cuando el COVID está creciendo muy fuertemente, y es ahorita donde debemos ser muy responsables de la mano del Señor para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Mis hermanos, vamos a continuar entonces con la carta de Primera de Pedro. Hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro sermón, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo ruego que abran sus Biblias en Primera de Pedro, y vamos a tener nuevamente una lectura de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Familia, vamos a encomendarnos al Señor una vez más. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante ti suplicando que nos permitas abrir más los ojos para ver a Cristo glorioso, sentado a la diestra tuya, Señor, gobernando perfectamente y cuidándonos y salvaguardándonos, aún de nosotros mismos. Hoy clamamos en esta mañana, Señor, en medio de tanta situación difícil en nuestra familia en Cristo, que le des fuerzas para escuchar tu palabra, que le des ánimo, Señor, en esta mañana para escucharte. Padre, no fue casualidad de ninguna manera que empezáramos a estudiar Primera de Pedro. De verdad que es una carta muy apropiada para descansar en tus verdades eternas en tiempos donde muchos hermanos no la están pasando bien. Ruego, Señor, que su fe no falte. Ruego, Señor, que no desfallezcan. Y por favor, sé con nosotros poderosamente, mi Dios y mi Rey, hablando a tu pueblo conforme a tu palabra. Señor, yo no tengo un ápice de esperanza de ser fiel a tu palabra si tú no estás conmigo y con quienes escuchan. No venimos aquí, Señor, haciendo alarde del conocimiento o haciendo alarde de una iglesia bíblica o reformada, Señor. No, venimos suplicando, clamando que seas en medio nuestro. Por favor, permite que tu palabra hoy sea expuesta con fidelidad, que mis hermanos escuchen conforme a tu fidelidad. Y por favor, avívanos la fe, avívanos la gracia, auméntanosla, Señor, de tal manera que nos gocemos en estos tiempos sabiendo que tú estás en control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, para iniciar nuestra carta, todos nosotros conocemos bien la palabra de Dios cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos sufren o fueron traspasados a muchos dolores, dice la palabra de Dios. A veces podemos nosotros en tiempos como estos, y me incluyo en esta situación, de envidiar a personas con buena economía, con buenos salarios, compañías que no han quitado salario, que no han hecho ningún tipo de cosas en contra del bienestar de sus empleados. A veces hubiéramos querido nacer, como se dice en Colombia, en cuna de oro, donde mis padres hubieran sido muy ricos y hubiera disfrutado de muchas comunidades, muchas anhelos que hay en nuestros corazones que se cumplan fácilmente. Mis hermanos, otras veces nos quejamos sin que nadie lo sepa, pero Dios sí, de por qué a los impíos les va bien, de por qué prosperan, de por qué no se contagian tal vez en estos tiempos o cosas por el estilo. Y queremos que de alguna manera creer que Dios tiene que premiar con buena economía, con buena salud. Y mis hermanos, si estamos hoy vivos en esta mañana, una vez más les recordaré durante el tiempo que Dios me dé vida, que todos los días
disfrutamos, gozamos, somos sostenidos, protegidos, y Dios nos provee por su pura misericordia. Hay creyentes, ustedes conocen creyentes con muy buena economía, hay creyentes débiles en economía y hay creyentes pobres. De hecho, esta semana, en medio de mis estudios, una persona, una mujer, llegó afuera de nuestro edificio. Nosotros vivimos en la parte exterior de nuestro edificio, dando a la calle. Y esta persona llegó con un niño como de unos 6, 7 años, puso un bafle y empezó a cantar. No cantaba muy bien, la verdad no cantaba muy bien. Y empezó a cantar música cristiana que conozco. Lo impresionante para mí en medio de esta situación es esta hermana, quiero llamarla así, haciendo todos los esfuerzos posibles por tratar de ganarse el sustento diario al lado de su hijo cantando. Tal vez para muchas personas es molesto, pero algunos hermanos en Cristo tienen que pasar situaciones muy complejas y muy difíciles en donde de alguna manera esto puede afectarles, desanimarles, desfallecer. Y es por eso que la carta de Pedro es muy importante. Mis hermanos, nuestro querido apóstol Pedro escuchó de labios, de voz en cuello, a nuestro Señor Jesucristo enseñando acerca de hacerse tesoros o riquezas en este mundo. Nuestro querido Jean Paul lo leyó muy bien y quiero recordarlo, dice así, Mateo 6:19 en adelante. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Prácticamente hablando en este texto, mis hermanos, una vez más, no significa que los creyentes con buena economía, hay creyentes en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento con muy buena economía, de hecho, podríamos llamarlos como personas muy adineradas. No está mal en ninguna manera porque lo que la Biblia condena es el amor al dinero. Hay hermanos que Dios prospera, de igual manera son hermanos que han ayudado muchísimo en la extensión del reino de Dios en todas sus facetas y también ayudar a muchos hermanos en sus débiles economías. Somos testigos en nuestra iglesia de las ayudas que Dios ha traído por su gracia y misericordia. Entonces, mis hermanos, pero lo que sí nos dice nuestro Señor Jesucristo es hacerse tesoros. Hacerse tesoros es una palabra que implica riqueza física acumulada, acumular en exceso en la tierra. Acumular dinero o acumular tesoros implica mucho esfuerzo, mucho cuidado y mucha dedicación. Pero nos deja claro algo, que estos tesoros se corrompen, se van a destruir y tienden a desaparecer. Y el Señor utiliza dos asuntos. Uno, la polilla. La polilla es un insecto nocturno conocido porque le gusta comerse la ropa, le gusta roer la tela. Y recuerden que en la época del Señor Jesucristo el negocio de las telas era muy próspero y las personas pudientes compraban telas muy costosas. Pero el Señor dice, esa tela costosa se va a desgastar, se va a dañar, se la van a comer las polillas. También el Señor nos hace énfasis en que esos mismos tesoros pueden ser afectados por el orín. El orín no es otra cosa que el proceso natural de oxidación. Digamos que en nuestro contexto, el proceso natural de deterioro, de depreciación, de dañarse las cosas por el continuo uso. Entonces, estos tesoros, donde el Señor dice, no os hagáis tesoros, nos está hablando de no hacernos cosas que no van a ser finalmente eternos, que no nos vamos a poder llevar y que se van a dañar. Y el Señor agrega algo que también es muy real en nuestro contexto actual. Ladrones minan y hurtan. Minan significa que entran en un lugar sin permiso, indiscutiblemente, usando la violencia. O sea, entran a un lugar a hurtadillas, van armados muchas veces, usan la violencia y ustedes conocen en nuestro contexto en Colombia que muchos ladrones matan para poder quedarse con lo que otra persona ha trabajado. Y también dice que minan y hurtan, te roban tus bienes. Hay alguien en este momento que está pensando en tus asuntos, en tus bienes, en tus comodidades. Hay alguien alrededor, impíos, malévolos, dañados en su corazón, que no quieren trabajar y que quieren aprovecharse de lo que tú tienes. Pero el Señor nos dice en Mateo 6:20, si no, es mejor que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, hacernos tesoros donde nunca va a ser afectado por nada. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante.
Porque, dice el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es triste que muchos de nosotros podamos tener en nuestro corazón tesoros que no son tesoros, que realmente no son nada, que se van a desgastar, acabar y deteriorar. Y una vez más, cuando tú partas a la presencia del Señor, si estás en Cristo, no te vas a llevar nada. Mis hermanos, también es cierto, y ruego al Señor su comprensión y, y su posible no justificar o desnudarnos delante del Señor en estas cosas. Pero en nuestro corazón muchos de nosotros podemos considerar las riquezas que nos dan seguridad, que nos dan tranquilidad, que nos dan bienestar. De hecho, cuando recibimos un dinero extra, puede causar mucha alegría. Y yo entiendo, pagamos nuestra deuda, nos ponemos al día con las cosas de la casa, en fin. Pero finalmente en nuestro corazón luchamos con estas cosas también. Pero el Señor nos dice claramente en su texto que ponemos nuestra esperanza, nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestro bienestar en cosas que no duran, por lo menos no eternamente, para que me comprendan, se desgastan, se pueden dañar, te las pueden robar, te las pueden quitar, te pueden dañar tu vida o tu salud solamente por apropiarse de algo que no es de ellos. Entonces digamos que el Señor nos deja muy en claro que todo aquello que pongamos la felicidad, bienestar o seguridad en esta vida, que no sea Cristo, vamos a terminar desilusionados, decepcionados. Y yo sé que es verdad, porque yo sé que hablo con hermanos que tienen las mismas luchas que cualquiera de nosotros puede tener. Cuando el corazón de los hombres hoy día está lleno de codicia, de ansiedad por las riquezas. De hecho, algunos de ustedes seguramente han visto películas donde una persona hereda una gran riqueza y todo el mundo se la quiere quitar. Mujeres quieren enamorar para quedarse con su fortuna y todo el mundo a su alrededor busca cómo quitarle algo. Eso son realidades nuestras. Pero cuando el corazón de los hombres está lleno de codicia, de ansiedad, digamos que esa es la plataforma ideal para que el falso evangelio de la prosperidad crezca. Porque finalmente el evangelio de la prosperidad genera amor por el dinero y no por Cristo. Cristo no es importante, lo que es importante es lo que Dios te pueda dar. Dios dice, haceos tesoros en el cielo, y los falsos maestros dicen no, en la tierra. Y suena tonto, si me permiten, suena tan vacío, tan vano, que enseñen estas cosas sabiendo que el Señor dice que todo esto se va a deteriorar, que te lo pueden quitar, que lo puedes perder, que tu mismo pecado lo puede dañar. Entonces, como colocando esperanzas en algo que para nada nos puede dar un piso firme para una vida segura. Entonces, el hecho de que en esta iglesia, y ustedes y yo, desechemos, detestemos el evangelio de la prosperidad, no significa de ninguna manera que nosotros como creyentes no tengamos luchas por el amor al dinero. No tengamos luchas sabiendo que el amor al dinero es raíz de muchos males, de muchas amarguras. Tal vez algunos estén luchando ahorita mismo insatisfechos, desagradecidos por lo que ahorita tenemos. Ustedes y yo conocemos por la palabra de Dios que en este preciso momento, en esta mañana, tenemos, contamos y disfrutamos exactamente lo que Dios quiere que tengamos, ni más ni menos. Entonces, finalmente, estar insatisfecho o desagradecido es estar insatisfecho y desagradecido con la buena voluntad de Dios. De hecho, también es cierto que muchos buenos hermanos, en su afán de buscar una mejor economía, en su afán de ese ideal que se mete entre nosotros, de darle a nuestros hijos lo que nuestros padres no pudieron darle, darle una mejor calidad de vida, nos podemos o se pueden meter tanto en su trabajo, tanto en sus negocios, que finalmente no solamente le dan la espalda a Dios, porque no hay tiempo, sino también terminan dándole la espalda a su familia, a quien incrédulamente pretenden cuidar y proteger de la mejor manera con dinero, cuando lo que más necesitan es un padre presente en los hogares. Entonces, mis hermanos, podemos luchar también colocando nuestro bienestar en cosas que no son eternas, que no son el ideal para de verdad un creyente tener un verdadero gozo, porque finalmente son ideales falsos y vanos.
Amados, esta es la introducción para el tema de hoy. Quiero recordarles una vez más el propósito de la carta de Pedro, que no solamente es para los hermanos de Asia Menor, sino que es para nosotros hoy y ahora. Está escrita inicialmente para los creyentes de Asia Menor que están comenzando a vivir la persecución, están comenzando a vivir una cruenta persecución, en este caso por el Imperio Romano, y necesitan desesperadamente, el corazón de pastor de Pedro sabe que necesitan ser reafirmados, animados con las gloriosas verdades del Evangelio. Hermanos, lo que Pedro nos trae, una vez quiero repetirlo, es lo que Dios ya hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios está por hacer por nosotros. Y todo eso descansa en Dios y no en nosotros. A un genuino creyente que me escuchan esta mañana, le anima, le hace arder el corazón Cristo y sus verdades. Cualquier otra cosa de ánimo, como que no te vas a empobrecer, como que no te vas a enfermar, como que cosas así por el estilo, que muchas personas se alientan vanamente, para un creyente, no. El creyente sabe que a los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Mis hermanos, amados en el Señor, al mismo tiempo, los hermanos en Asia Menor se van a enfrentar a duras pruebas, pérdidas de sus trabajos por convicciones en Cristo, pérdida de sus terrenos. Recuerden que para esa época lo que heredaban los padres a los hijos eran una porción de tierra, su heredad, lo que habían construido en su vida. Se iban a enfrentar a desplazamientos forzados. Sus familias iban a ser martirizadas, entiéndase, martirizadas, torturadas y asesinadas, buscando que nieguen a Cristo y que acepten al César como su Dios. Mis hermanos, no son situaciones fáciles de afrontar y de soportar. De hecho, sin Cristo saldríamos corriendo, sin Cristo desfalleceríamos, y algunos hermanos en la historia, aún con Cristo, creyentes, como en el caso de nuestro Pedro, pueden caer en negar al Señor, en vacilar en frente a su fe, negarle, como muchos de nosotros nos ha pasado, no en circunstancias difíciles, sino simplemente por no encajar o no desfallecer o no cuadrar en medio de una sociedad en que vivimos, y eso es vergonzoso, muy vergonzoso. De esto más adelante. Entonces, mis hermanos, nuestros hermanos de Asia Menor están próximos a pasar situaciones muy difíciles, situaciones en donde los puede llevar a dudar de verdad Dios me cuida, de verdad Dios me ama, de verdad tengo un Dios que me protege, y eso puede llevarnos a ellos y a nosotros a caer en desánimo, a desfallecer. Hermanos, frente al COVID-19 en este momento, la tasa de contagio creció muchísimo, se desbordó. La tasa de ocupación de la unidad de cuidados intensivos en las ciudades principales está llegando a un tope de alerta roja. Leía también que el Fondo Monetario Internacional anuncia una fuerte depresión económica para Colombia. O sea que en el panorama que estamos viviendo, muchos de nosotros están afrontando o afrontaremos situaciones que no habíamos vivido antes por causa de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Van a haber situaciones muy difíciles que nos van a llevar al desánimo, a desfallecer, a pretender que tal vez Dios no nos cuida, no nos protege. Ahorita mismo hay madres sufriendo porque sus hijos posiblemente están enfermos. No son situaciones fáciles y no podemos pretender y sacar pecho pensando que no importa lo que venga. No, mis hermanos, si podemos soportar las cosas que vengan es porque Dios está con nosotros. Si Dios no está contigo y te da fuerza, vamos a desfallecer, le vamos a negar o nos vamos a desanimar. Mis hermanos, el texto nos dice en la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No seamos Pedros creyendo que somos fuertes, cuando realmente la única fuerza que hay en nosotros es un Cristo morando en nosotros. Hermanos, solo Él puede sostenernos, solo Él puede consolarnos, solo puede Él animarnos. Yo les suplico, les imploro que el propósito de la predicación de la palabra de Dios es exaltar y aferrarnos de Cristo, y esta carta, gracias al Señor, lo hace muy bien. Una vez más, no solo estamos viendo lo que ya Dios hizo en la cruz, no solo vamos a ver lo que Dios está haciendo ahora, sino lo que nos espera, lo que nos está aguardado. En el sermón anterior vimos 1 de Pedro 1:3. Quiero leérselos una vez más.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Veíamos, familia, hace 8 días que nuestro Dios nos hizo renacer, nacer de nuevo, por su gran misericordia, por su amor inagotable que derramó en nosotros en la cruz y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hace 8 días vimos que tenemos una esperanza viva, segura, una vez y para siempre, porque nuestro Cristo la ganó por nosotros. Tenemos una esperanza segura, mis hermanos, ya sea que partamos de la tierra, pasando por la muerte, o que Cristo venga. Tenemos asegurado, una vez más, realmente nos espera un cuerpo glorificado que no va a pasar más por enfermedades ni dolores de ninguna índole. Nos espera una vida sin ser nunca más afectados por el asedio y la miseria del pecado. Nos espera una vida, hermanos, donde no vamos a tener más miedo, precaución o prevención por los impíos alrededor nuestro buscando hacer daño. Vamos a gozar de una perfecta y eterna comunión con nuestro Dios. Es una esperanza viva que nos dieron por gracia, que Cristo ganó en la cruz de Calvario por nosotros. Yo quiero recordarles que renacimos por la misericordia de Dios, que Dios decidió amarte cuando tú y yo estábamos muertos. Estábamos deleitándonos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos una vida que odiaba a Dios, aborrecía a Dios, no quería buscar a Dios, pero Dios decidió amarnos aún estando así y darnos vida para una esperanza viva. Entonces, ya vimos que tenemos un Padre, el primer punto, que tenemos un Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, son 3. Recuerden que tuvimos que dividir el sermón en 2 partes. El segundo punto es, somos renacidos por su gran misericordia para una herencia eterna que Dios cuida y nos dará. Somos renacidos no solamente para una esperanza viva, sino para que al final vamos a recibir una herencia. Por favor, vamos en nuestras Biblias a leer una vez más 1 de Pedro 1. Vamos a leer el 3 y el 4 para estar en contexto. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva o la resurrección de Jesucristo de los muertos. El 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mis hermanos, como les mencionaba en el sermón anterior, y como les estoy mencionando hoy día, los hermanos de Asia Menor, por la persecución, van a ser expuestos a perder todo, prácticamente a quedarse sin nada, a ser desplazados, a perder cualquier posesión material que tienen por causa de Cristo. Y de verdad es muy posible que en esta vida tú y yo perdamos muchas cosas. Por ello el apóstol Pedro pasa a recordarnos, a enseñarnos que no simplemente fuimos renacidos por la misericordia de Dios para una esperanza viva, sino que nos espera una herencia que está guardada por Dios, reservada para nosotros en los cielos. Mis hermanos, tengamos presente que el sufrimiento de los creyentes en Asia Menor es por causa de su fe. Yo no quiero que de ninguna manera caigamos en una confusión necia de que estos hermanos sufren por causa de su fe y muchos de nosotros sufrimos por malas decisiones, por rebeldía, por pecados cometidos. Entonces, no caigamos en una posición como de autolástima, porque si somos conscientes, la mayoría de nuestras dificultades, la gran mayoría vienen por decisiones equivocadas, por no sujetarnos a la voluntad de Dios. Y muy importante, en la carta de Pedro, y me uno a esta situación, a esto que les voy a compartir, el apóstol Pedro ni yo en esta mañana buscamos animar a los hermanos a decirles: mira, ahorita tienes una economía débil por la situación en que vives, por la persecución o por causa de tu fe, no te preocupes, te va a llegar mucho más. No.
De hecho, mis hermanos, es posible que estos hermanos mueran martirizados pobres. Entonces el ánimo de esta carta no es asegurarte una mejor economía, no es asegurarte que nunca te vas a enfermar, no es asegurarte que no vas a pasar por estas cosas, no es para alimentar la codicia y el amor por el dinero. Hermanos, la codicia y el amor por el dinero no van a estar en la eternidad. La herencia en la eternidad no va a ser manchada por nuestra codicia o por el amor al dinero, gracias al Santo Dios. No es para que sueñes hablando de la eternidad y la herencia, caminando por calles de oro, usando perlas finísimas y llegando a una mansión y teniendo 20 empleados que te reciban, como el mundo establece aquí mansiones. Yo no, ni la carta tampoco, ni la palabra de Dios, hermanos, de ninguna manera pretende animarnos con cosas vanas, con cosas que este mundo ofrece. Por favor, entiendan que lo que estamos hablando es de lo que Dios nos dio en Cristo, que es mucho más glorioso, que nada en este mundo se le compara. Amados, cuando hablamos de esta herencia, el apóstol Pedro utiliza adjetivos calificativos. No se complique por esta expresión mía. Lo que vamos a ver es cómo el apóstol Pedro no, sino nos da calificativos de esta herencia. Yo no podría de ninguna manera explicarles en qué consiste esa herencia. Yo creo, como dice el apóstol Pablo, que vamos a pasar a leer, que no hay palabras para describirlo. Segunda de Corintios 12:2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. La NTV dice que oyó cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. O sea, una vez más, el apóstol Pedro nos describe la herencia con calificativos increíbles, con adjetivos que determinan la clase de herencia que tenemos, pero no nos dice o no podemos saber el tipo de herencia como tal. Por favor, eso no es lo importante en la mañana de hoy. Y de hecho el apóstol Pablo nos dice que lo que él vio en el cielo, no hay palabras humanas para describirlo. Por tanto, así de glorioso será lo que nos espera en la eternidad, que ni aún nosotros podríamos en palabras humanas describirla. Entonces, para comprender la dimensión de esta herencia, para comprender lo glorioso de esta herencia, necesitamos confrontar esta herencia con la tierra prometida del Antiguo Testamento, porque tiene mucho que ver. Recordemos, hermanos, que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto y lo estuvo caminando 40 años por el desierto, y Dios les dio una promesa de llevarlos a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Solamente para recordar un poco de esta tierra prometida y cómo Dios les habló de estas cosas. Deuteronomio 6, 10 y 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora es muy interesante, mis hermanos, que Dios, en medio de su peregrinar en el desierto, que parecía como si fuera algo errante, pero finalmente los movía, o había una esperanza de parte de Dios de recibir una tierra prometida, pero esta tierra prometida tenía condiciones. Todo esto es de ustedes, nada de lo que hay aquí, ustedes lo han puesto. Ustedes llegan a la tierra prometida porque yo se las di por mi poder y por mi provisión, pero el Señor varias veces en Deuteronomio les recuerda: cuídense de no olvidarse, cuídense de no saciarse y llenarse y pensar que viene de ustedes, cuídense de pensar que fueron ustedes y no mi poder el que se los dio. Y ustedes y yo sabemos que finalmente todo lo que Dios les advirtió, el pueblo cayó y falló. Entonces, mientras caminaban, devolvámonos
un poco antes, cuando caminaban por el desierto, los sostenía o los animaba saber que había una tierra prometida que les estaba esperando. Al igual que Israel en el desierto, nosotros estamos en un peregrinaje. Y Dios, por medio del apóstol Pedro, nos habla que hay una herencia eterna, o unos calificativos increíbles que ya vamos a ver, pero que eso debería fortalecernos y animarnos, que a pesar de que perdamos todo, hay algo mucho más glorioso esperándonos en la eternidad. No somos peregrinos a la deriva. No somos personas que están sin rumbo fijo. Tenemos un rumbo establecido por el Señor, con una meta futura, la gloria eterna, y con una herencia esperándonos. Mis hermanos, esta herencia, de verdad, no es para estimular la codicia ni la avaricia, pero esta herencia, una vez más, no hay palabras para describirla en cuanto a qué es. Pero no es una herencia que tú vas a llegar y se va a leer el testamento y que tal vez tú no estés, o que no te incluyó tu papá, o que no te incluyó tu tío. Esta herencia ya es segura, ya estás inscrito en el testamento por causa de la obra de Cristo. Entonces, este peregrinar, podríamos pensar, Señor, bueno, no importa lo que viva, lo que pase, lo que sufra, lo que me quiten, tú me tienes una herencia guardada. Y eso estimulaba al pueblo de Israel en el caminar en el desierto a recibir la tierra prometida, y debe ser igual para nosotros, porque nada en este mundo puede afectar, cambiar o dañar esa herencia. Mis hermanos, cuando hablamos de nada en este mundo puede afectar o dañar, automáticamente pueden salir peros. Pero si la oveja se pone rebelde. Pero si el creyente cae en tales cosas o dice tales cosas. Nuestro gran problema, una vez más, les menciono, es que nos enfocamos en la oveja, pero no vemos al pastor delante, o al pastor detrás, o al pastor al lado, o al pastor al otro lado, con su vara y su cayado, guiando, cuidando y sosteniendo. La Biblia nos deja muy en claro que nada nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Dios. Que si la oveja salta mucho, mis hermanos, la aprieta. Y de ahí no se mueve. Entonces, por favor, cuando hablamos de estas verdades con tal seguridad de que nada ni nadie nos puede quitar esta herencia, no se miren a sí mismos, porque les aseguro con la mayor certeza que el pueblo de Israel dañó, destruyó la tierra prometida. Si la herencia dependiera de nosotros, haríamos exactamente igual o peor que ellos. Así que por favor no sintamos como cierto alivio de que no somos como los antiguos. No somos iguales o peores. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra esperanza, amados hermanos, no descansa en un tal vez o por si acaso, no descansa en un sí seguro, confirmado una vez y para siempre en la cruz de Calvario. El sí seguro nació de la cruz. Y por eso es seguro, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios no cambia. Con esto en mente, pasemos a ver los calificativos que Dios usa en su palabra para describir su herencia. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Antes de entrar de lleno a los calificativos, algo muy, muy importante. Vamos a empezar de atrás para adelante. Reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia ya está reservada, ya está lista, ya está preparada, está siendo mantenida y cuidada por el Señor. ¿De acuerdo? Ahora, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios les prometió la tierra prometida, habían condiciones. ¿De acuerdo? No se olviden de mí, guarden mis mandamientos. Y los israelitas incumplieron todas y cada una de las normas y mandatos establecidas por el Señor. Y les repito, si fuera el caso de nosotros, de mantener esa herencia por nosotros, nos pasaría igual. Nos pasaría absolutamente igual. ¿Qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Que sigue siendo igual a nosotros. No quiero que piensen que los estándares y mandatos del Señor cambiaron y que sus regulaciones o demandas ahora son menos. No, de ninguna manera. Miren Deuteronomio 8, 11 al 13. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y ustedes pueden seguir leyendo. El punto es, el Señor nos advierte o les advirtió en el Antiguo Testamento, cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandatos. Y ustedes y yo sabemos por el libro que acabamos de ver de Oseas que finalmente la tierra dejó de ser de ellos, fue contaminada, destruida, desechada por muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra herencia es segura. ¿Por qué? Quiero ir muy despacio con esto, mis hermanos, para que valoremos el Antiguo Testamento y no lo desechemos. Dios no ha cambiado sus reglas ni sus mandatos. Él exige perfección. Es igual en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede? Cristo como verdadero hombre fue el único. Amados, es el único. Humanamente hablando, Cristo como verdadero hombre cumplió perfectamente cada mandato del Señor dado al pueblo de Israel para disfrutar de la tierra prometida. Nuestro Cristo ganó, si me permiten, por sus obras, esa herencia. Es legítima para nuestro Cristo recibir esa herencia porque Él vivió como hombre perfectamente, una obediencia perfecta todo el tiempo de su vida. Él la ganó. Ahora, mis hermanos, ¿qué implica esto para nosotros? Que en su obediencia perfecta Él ganó esta herencia. Recuerden cómo somos justificados nosotros. Nosotros somos justificados en Cristo por el doble intercambio. Cristo, por su gracia, nos imputa, nos da por su gracia su hoja de vida perfecta, su vida perfecta de obediencia, y nosotros le damos toda nuestra inmundicia. ¿Qué significa esto? En Cristo ahora Dios nos ve como si tú y yo hubiésemos obedecido perfectamente cada ley, cada letra, cada coma, cada tilde de la palabra de Dios. Eso es cierto en Cristo. Ahora tú te volteas a mirar y te miras a ti y dices, pero yo no, eso no es verdad todavía, y ni lo será. Hermanos, una vez más, estamos hablando de lo que recibimos por gracia en Cristo, lo que llama la Biblia la justificación por fe. Entonces, esa vida perfecta de obediencia, en donde le acreditó a Cristo una herencia eterna y segura porque se la ganó. De igual manera, al Cristo acreditarnos a nosotros obediencia perfecta, esa herencia también es nuestra. Hermanos, al igual que el Antiguo Testamento, nosotros nos ganamos esa herencia por obras, pero por las obras de Cristo acreditadas a nuestro favor. Por tanto, esa herencia es segura. Cristo la ganó por nosotros, porque Él vivió la vida que tú y yo debíamos haber vivido y Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Tanto tú como yo, en el Antiguo Testamento, hubiéramos contaminado, dañado cualquier herencia. Nadie en esta vida puede ganar una herencia de parte de Dios por sus obras. Por eso descansamos en la perfecta y completa obra de Cristo. El pecado en esta vida de los creyentes, y escúchenme bien, no puede dañar esa herencia. ¿Por qué? Porque el pago de ese pecado fue saldado, cubierto, pagado una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y a veces, cuando descuidamos estas verdades, nos afligimos mucho porque nos pone a dudar mucho la salvación. Y de verdad, por alguna razón, gracias al Señor por la culpa y por esos sentimientos, pero al mismo tiempo debemos regresar al Evangelio. Esta herencia que les hablo es segura porque Cristo la ganó por nosotros, por su increíble y perfecta obra. Entonces, cuando hablamos de esta herencia, dice, no, es posible que tú la pierdas. No, porque no me la gané. Esa herencia no la ganamos, nos la regalaron por gracia, imputada por la perfecta obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, ¿saben de qué somos muy conscientes hoy como creyentes? Si la herencia dependiera de nosotros, no existiría. Nadie recibiría una herencia. Yo sé que los creyentes que me escuchan en este momento, si la herencia dependiera de nosotros bajo las condiciones del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Porque el Antiguo Testamento lo que nos muestra claramente es que nadie puede ganársela por sí mismo, por eso necesitaban un Salvador, un Mesías. Y ahorita vamos a ver que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento sabía esto que les estoy diciendo. Entonces, si la herencia dependiera de nosotros, nadie, ni por un segundo la disfrutaría. Dios, por su gran misericordia, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva
y con la convicción hoy y ahora que nos espera una herencia que nunca nos podrá ser quitada y que certeramente la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque no te la ganaste tú ni yo, la ganó Cristo por nosotros. Todo esto por su gran misericordia. Ahora sí, por fin, veamos los calificativos. Primera de Pedro 1:4 dice así: para una herencia incorruptible. ¿Qué es una herencia incorruptible? Una herencia que no está sujeta a descomposición, una herencia que es indestructible, por lo tanto, dura para siempre. Mis hermanos, si es incorruptible, no está sujeta a corrupción, está libre de la decadencia, está libre del daño miserable del pecado, está libre de la falta de integridad nuestra. Es una herencia que no puede dañarse ni perecer, nada ni nadie la puede afectar porque Dios la cuida. Por eso es una herencia incorruptible. A diferencia de la tierra prometida que se le ofreció al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esta sí era una tierra susceptible de corrupción. No porque Dios fuera infiel a sus promesas, sino porque el pueblo no guardó su parte, no fue capaz de hacer lo que Dios les pedía. Por eso apunta a Cristo todo el tiempo, mis hermanos. Entonces, la tierra prometida era susceptible de corrupción. Los pueblos paganos la contaminaron con sus idolatrías y sus enseñanzas porque el pueblo de Israel lo permitió. Pueblos invasores hicieron daños, el mismo pecado de Israel les hizo daño, la abundancia de todo lo que Dios les daba les hizo daño porque empezaron a creer que venía de ellos y que ya no necesitaban a Dios. La tierra de Israel, la región de Canaán, la tierra prometida a la que llegaron, finalmente fue devastada, fue destruida por ejércitos invasores. No solamente por esta causa, sino porque también Dios fue fiel a sus advertencias. No hagan esto, no hagan aquello y yo la voy a destruir. Dios cumplió su palabra. Amados, no hay nada en este mundo que sea una tierra prometida. De hecho, la Biblia nos deja muy en claro que este mundo va a ser destruido, va a ser pasado por fuego, por nuestro pecado. Ya esto está dañado, este mundo está caído, cada vez son peores las noticias, cada vez son más de mucha tribulación, de mucha angustia. O sea, que Dios nos ayude a poner nuestra mirada en lo que nos espera y no en lo que tenemos ahora, porque te puede desanimar. De hecho, te desanima, porque no hay nada en este mundo para un creyente que le permita tener un buen bienestar o una seguridad o un gozo absoluto que viene de parte de Dios por cosas de este mundo. Entonces, la tierra prometida para los hermanos, el remanente salvo del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento, apuntaba a lo que estamos hablando hoy. O sea, familia, no se imaginen que los del Antiguo Testamento, pobrecitos, se perdieron y no hubo nada que hacer y dañaron todo. No, porque recuerden que todo es una lección para apuntar a Cristo. Y de hecho, el remanente, el pueblo escogido del Señor que se arrepintió por su gracia, creían lo siguiente. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Punto. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una herencia de lo que estamos viendo hoy, familia amada. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, los creyentes anhelaban una patria celestial, una ciudad hecha por Dios, una herencia que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos tan ensimismados en este mundo, tan anhelantes de cosas de este mundo, como una casa, un carro, un mejor aquello, un mejor lo otro, vacaciones en esto, que a veces cuando escuchamos estas verdades como que, pero mis hermanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos que me escuchan,
es tan cierto que no te vas a llevar nada y que todo lo que tienes puede desaparecer en cualquier momento. Pero esto que estamos hablando nunca, ni por un segundo, se dañará, desaparecerá o dejará de ser cierto. A los creyentes estas cosas les hace arder el corazón. Yo ruego que así sea contigo durante este sermón, no por causa de mis palabras, sino por causa de las verdades eternas que Dios nos da a través de Pedro. Segundo calificativo, para recibir una herencia incontaminada, primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, ya lo vimos, incontaminada. Una herencia, amados, libre de mancha o de defecto. Una herencia libre de impurezas morales, de tus impurezas morales por la eternidad. Una herencia que nunca puede ni podrá estropearse. Tú y yo en la eternidad, si Dios no nos da cuerpos glorificados, tendríamos la oportunidad de dañarla, pero gracias al Santo Dios, que aún en esta promesa, esta esperanza viva, tenemos cuerpos gloriosos y nunca más vamos a pecar, ni vamos a querer pecar. No vamos a poder estropearla y de verdad, gloria al Santo Dios, que esta herencia nunca va a ser contaminada, va a ser incontaminada, ni aún nosotros. A diferencia de la tierra prometida, en el Antiguo Testamento, sus ocupantes la contaminaron. Jeremías 2:7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Eso hicieron el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, y eso hacemos nosotros con nuestro pecado. Contaminamos las cosas buenas que Dios nos da, dañamos las cosas buenas que Dios nos provee, le damos mal uso, abusamos de muchas cosas. O sea, mis hermanos, no pretendamos leer estas cosas como si no tuviéramos parte o culpa, porque por alguna razón, gloria al Señor, Cristo murió aún por estos pecados, por estas contaminaciones. 3. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia que nunca perderá su calidad o su belleza. Una herencia que está libre de daños naturales o del deterioro del tiempo. O sea, ni el orín ni la polilla podrán afectarla de ninguna manera. No se desvanecerá, ni se marchitará, ni se secará. Nunca perderá su belleza. Mis hermanos, Canaán no solamente fue destruido por invasores. La tierra prometida no solo fue destruida por los asirios, o no solamente fue destruida por el propio pecado de Israel contaminando, sino la tierra prometida donde vivió el pueblo de Israel fue destruida finalmente por el mismo juicio de Dios. La nación de Israel desapareció, como veíamos al final del libro de Oseas. No solamente fue el pecado del pueblo, no solamente fueron los pueblos enemigos, fue Dios mismo quien destruyó. Ahora ese Dios mismo nos dice a nosotros que nos va a dar una herencia que nunca va a perder su gloria, su pureza. No es afectada por nada, porque Dios prometió que así va a ser, porque Dios mismo la está cuidando, porque ya el juicio de Dios cayó sobre la cruz del Calvario. Ya no va a haber más juicio. Gloria a Dios, en el sentido que ya el pago fue hecho y lo que estamos viendo es glorioso. Te espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Alguien escribió de esta manera: esta herencia no ha sido ni será tocada por la muerte, ni manchada por el mal, ni afectada por el tiempo. Está compuesta de inmortalidad, pureza y belleza. Ahora, mis hermanos, si algo les puedo decir de esta herencia, no hay herencia más preciosa para el creyente que Cristo mismo. Cristo es nuestra heredad. Amados, llegar al cielo, yo pienso, y luego puedan compartir este pensamiento conmigo de alguna manera, yo creo que ninguno de nosotros como creyentes está anhelando llegar al cielo para recibir los galardones y los regalos y no, queremos ver a Cristo, queremos de alguna manera verlo y poder tirarnos a sus pies y llorar incansablemente dándole gracias a Él.
Y si alguno dice, no, mire, a mí en el cielo me van a poner una esquina, pero de que esa esquina esté al lado de Cristo y que Cristo esté ahí es suficiente para los creyentes. O sea, lo que estamos leyendo de esta herencia es sublime, pero para nosotros nuestro mayor tesoro y heredad es Cristo mismo. Nuestra porción es Dios mismo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Un Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Un Padre que nos tiene y dará una herencia eterna. Y finalmente, mis hermanos, y no menos glorioso, un Padre que nos guarda y sostiene para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Veamos este texto en detalle porque hay muchas verdades maravillosas para nuestras vidas en esta mañana. Primero, hablando de esta esperanza, de esta herencia eterna, nos dice el verso 5, primero, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mis hermanos, despacio. No solo nos guarda y cuida nuestra herencia, sino que también somos guardados y cuidados hasta el final para poder recibir esa herencia. Una vez más, no solamente Dios está guardando, preservando esa herencia, sino que nos está cuidando y preservando ahorita a nosotros para que finalmente lleguemos para recibir esa herencia. Sería muy desconsolador. Y de hecho, a muchos hermanos, quiero llamarles así, que están bajo influencias de evangelios pervertidos, viven muy desconsolados porque no descansan en lo que Cristo hizo, sino en lo que ellos hacen. Es un evangelio por obras, es un evangelio que ya no es evangelio, ¿de acuerdo? Es pervertido. Pero sería muy desconsolador saber por parte del apóstol Pedro la clase de herencia que nos espera y que la podamos perder en esta vida. Sería completamente desconsolador y de hecho, si fuera por nosotros, no estaría escrito que había una herencia. Porque no hay forma alguna que tú y yo podamos sostener, cuidar, mantener y preservar algo tan puro, ganándola de alguna manera por nuestras obras, porque no es posible, es imposible. Por eso Dios no solamente nos recuerda lo maravilloso de nuestra esperanza en Cristo, no solamente es que Dios sostiene y mantiene por su poder nuestra herencia, que Él nos da por su gracia, sino que ese mismo poder que sostiene nuestra herencia es el mismo poder que nos sostiene hoy, nos sostendrá mañana hasta llegar al día final a recibir esa herencia. Por eso nuestra esperanza es gloriosa, porque dependemos del cuidado de un buen Dios que nos sostiene hoy, ahora y siempre. ¿Por qué? Porque Él empezó una buena obra y la va a perfeccionar. Amados, esto es maravilloso, porque ofrece un consuelo tan glorioso de que nada ni nada nos podrá arrebatar de recibir y de gozarnos en su presencia eternamente con Cristo y nuestra herencia. Ahora, ¿por qué podemos estar tan seguros? Veamos el texto en detalle. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, la palabra sois guardados en el griego original implica algo que está bajo vigilancia, implica algo que está bajo una custodia protectora. Niños, para darles una idea, imagínense a una estrella famosa de cine o su cantante preferido, rodeado por muchos guardaespaldas y que nadie se puede acercar a él y que está bien cuidado. Eso es lo que nos dice en esencia el texto. Somos guardados, estamos bajo la vigilancia, estamos custodiados, guardados, protegidos continuamente, 24 horas al día, 7 días a la semana por nuestro Dios. Ahora, no es cualquier cuidado, mediante el poder de Dios. Amados, esto me emociona mucho, de verdad, me trae mucha, no sé cómo expresarlo, pero es increíble. O sea, tú y yo llegaremos al final porque tenemos al vigilante de vigilantes, espero no sonar, el guardaespaldas de guardaespaldas, nuestro glorioso Dios cuidándonos, no solamente ahora, para llegar al día final y tener la herencia. ¿Qué Dios tan bueno y tan glorioso, mis hermanos? La NTV dice en el versículo 5, solo una parte quiero leerles. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación.
Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Mis hermanos, no, no es que la salvación en Cristo de la cruz no sea perfecta ya lo es. Cuando habla de la salvación, está hablando de lo que nos falta por recibir, lo que nos falta ser manifestado, que es recibir un cuerpo glorificado. Está hablando de lo que nos hace falta. Amados, Dios nos salvó, te hizo tu hijo y te puso bajo su especial cuidado, bajo su vigilancia, para que tú y yo, sí o sí, llegáramos al final a recibir esta herencia. Y dice algo muy interesante: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y aquí también nos dejan claro que la fe es un don de Dios. ¿Por qué usa la fe Dios? ¿Por qué Dios nos dice que mediante la fe somos guardados por su poder? Uno, primero, para entender que la fe viene de Dios, es un don, no es de nosotros. Y dos, escúchame bien, quiero leerles bien, porque la fe que Dios nos da a los que realmente la tienen, no ponen sus ojos en sus logros, sino ponen sus ojos en creer y confiar en los logros de Cristo a su favor. Una vez más, ¿por qué Dios usa la fe? Primero, porque es un don de Dios, y segundo, porque la fe en los genuinos creyentes pone nuestros ojos no en nuestros logros, sino en creer y confiar en los logros de Dios para nosotros. Mis hermanos, Dios nos da una esperanza viva, una herencia real que nos está esperando, y Dios se encarga de protegernos en esta vida para que lleguemos a recibirla, porque nada ni nada nos arrebatará de su mano. Una vez más, cuando dice que nos espera para ser manifestada la salvación, no es que la salvación no esté perfecta ni completa, solamente que todavía hay cosas que nos faltan por recibir, y Dios nos guarda en esta vida para que eso sea real. Estos pensamientos son supremamente acordes, consoladores, reales, de increíble ánimo para nuestros hermanos en Asia Menor y para ti y para mí en tiempos difíciles. Esto va a pasar. Hermanos, yo ya estoy usando gafas. Yo ya no puedo leer sin gafas. Muchos de ustedes nos van a empezar a doler las rodillas, nos va a costar el peso, va a tener... Bueno, nos estamos deteriorando. Nos estamos envejeciendo. Y una de las cosas, cuando Dios me llamó al ministerio, de las cosas que más me duelen y que me duelen mucho de solo pensarlo, es el tiempo donde empecemos a enterrar a los nuestros. Porque, mis hermanos, el amor con que Dios nos une es un amor increíblemente profundo y es parte de nuestra realidad. Vamos a sufrir por la partida de nuestros hermanos, pero al mismo tiempo vamos a tener un gozo inefable de saber que van a estar en la presencia del Señor y que algún día todos ustedes y yo nos vamos a reunir y vamos a estar en la presencia del Señor recibiendo esta herencia, viendo a Cristo y gozándonos en la eternidad con el Señor. Amados, el texto no solamente hace un énfasis de nuestro Dios como un perfecto y poderoso vigilante guardándonos para ese día, no solamente haciendo énfasis de que no vamos a perder nuestra salvación, sino que Dios nos está protegiendo hoy ahora. Dios es nuestro ayudador. Pero esto genera una pregunta muy grande. Señor, si tú nos dices que tú nos proteges por medio de la fe, y es por causa de la fe que tú nos das, y por causa de esa fe, mantenernos fieles a Cristo, que nos persiguen y nos maltratan, Señor, yo no entiendo tu cuidado. Y seguramente, amados, esa cosa, esa pregunta, esa duda se genera en muchos de ustedes, y también me ha pasado a mí. Hay hermanos o hermanas que tienen enfermedades incurables, que son, digamos, que no los van a llevar a la muerte, pero que los mantienen con continuo dolor. Y hay hermanos que lo manejan bien, otros no tan bien. Pero ¿cómo entender este cuidado? ¿Cómo entender que Dios dice, yo te vigilo todo el tiempo, pero al mismo tiempo estamos sufriendo y pasando situaciones? Déjenme recordarles cosas para que no se lleven una idea equivocada y podamos tener una respuesta adecuada. Amados, somos extranjeros y peregrinos en un mundo caído. No solamente somos afectados por nuestro propio pecado, no solamente somos afectados por el pecado de este mundo, por el mismo Satanás. Todos los días estamos batallando a diario con todos estos enemigos.
O sea, mis hermanos, las heridas en batalla son reales. El sufrimiento es real. Mi querida hermana Martica, el día de ayer publicó en su estado de WhatsApp algo que quiero compartirles y me parece que es muy adecuado. Que estemos bajo el cuidado de un Dios soberano, cuya providencia es benevolente, no excluye la posibilidad de que Él, nuestro Dios, pueda enviarnos a periodos de pruebas y tribulaciones que pueden ser terriblemente dolorosos. O sea, no hay nada en esta tierra que tú y yo suframos que Dios no lo permita, que Dios no esté controlando, que Dios no esté permitiendo. No estamos bajo las garras de Satanás, no estamos bajo las garras de un gobierno impío, no, estamos bajo la completa soberanía de nuestro Dios. Amados, yo quiero recordarles que lo que estamos viendo hoy es lo que nos espera. No hay ningún tipo de ánimo en esta tierra. Como creyentes, ¿no anhelas llegar al paraíso? ¿No anhelas estar hoy en el paraíso? ¿No quisieras que Cristo viniera aquí y puede generar como que será cierto o no será cierto? Mis hermanos, que la incredulidad no te haga daño, porque lo que estamos viendo es real y certero, porque Cristo lo hizo real para nosotros. ¿Qué hay en este mundo? Te pregunto, ¿qué hay en este mundo que anheles tanto, que desees tanto, como para que quieras quedarte aquí? ¿Qué hay? Todo el tiempo cuidando nuestras propiedades, todo el tiempo andando con miedo de que no nos vayan a robar o quitar algo, todo el tiempo andando cuidado de no ser engañados o defraudados, luchando con nuestro pecado, el mundo y sus tentaciones. No, mis hermanos, no hay nada en este mundo en donde el creyente diga me quiero quedar. Espero que no sea así en tu vida. Como creyentes, al estar en Cristo, ya en Cristo, tenemos una esperanza viva y segura. Nos esperan nuevos cuerpos, nos espera nunca más pecado, nos espera una herencia eterna que no se podrá dañar nunca, que la disfrutaremos eternamente. Y de nuevo, somos guardados por Dios hoy, ahora y para siempre. ¿Para qué? Dice nuestro texto, 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, que está lista ya para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados, muy despacio, perdónenme, eres guardado hoy y ahora por el poder de Dios para que llegues al final y puedas disfrutar de tu esperanza, de tu herencia, de tu Cristo. Nada ni nadie te podrá quitar la salvación ni dañar tu camino al cielo, porque tenemos una esperanza viva y genuina que no depende de ti y de mí, que ya Cristo te dio por su gracia. ¿Esto te anima? Amados, todo esto que hemos visto hoy es seguro solamente porque Dios lo aseguró. Dios te dio vida por su gran misericordia. Dios te sostiene, es un vigilante precioso, un cuidador precioso, para que tú y yo lleguemos al final. Y al final Él mismo nos recibe con una herencia eterna. ¿Cómo no amar y valorar y apreciar un Dios tan bueno? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que tú necesitas creer, saber y entender hoy? Quiero leérselos y espero que esto tenga mucho más sentido para nosotros. Está en Romanos 8, a partir del verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Lean bien, familia. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso es verdad en esta parte de la eternidad, pero nunca será verdad cuando lleguemos a su presencia, porque Dios ha prometido que eso no va a ser así. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque el que nos amó nos sostiene, nos cuida, nos protege, ora por nosotros a la diestra del Padre.
Amados, mis hermanos, están apreciando, están saboreando. Rogamos a Dios que esto de verdad Dios nos lo conceda ver de tal forma que podamos tener este gozo. Todas estas cosas somos más que vencedores. La enfermedad, los problemas, las angustias, los robos, los hurtos, las estafas, cualquier cosa que nos suceda en esta vida, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque ya Cristo ganó. Nada va a afectar nuestro camino al cielo. Nada nos va a quitar. De hecho, si estás angustiado por tu enfermedad y es posible que mueras, vas a llegar más rápido que nosotros. ¿A dónde? ¿A dónde? A los brazos de Cristo Jesús. Hay muchos hermanos que se unirían conmigo en esta expresión, que daríamos lo que fuera porque Cristo viniera hoy o lo llevara hoy. Y no son tendencias necias, es entender que aquí no hay nada y que allá está todo, en Cristo Jesús. Verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es verdad, sí y amén. Estas verdades gloriosas son las que animen, fortalecen a los creyentes en Asia Menor. ¿Lo hacen contigo hoy, en esta mañana? ¿O vas a seguir frustrado, angustiado porque no tienes la salud que deseas, la economía que deseas y muchas otras cosas que te mantienen frustrado, pegado de cosas que se dañan, se deterioran y no va a llevarte? Amado, levanta tus ojos al cielo y escucha la palabra de Dios. Permíteme hacer esta reflexión, que pensé mucho en hacerla o no hacerla, pero aquí está y voy a hacerla. Si los creyentes de Asia Menor se sentaran contigo hoy, frente a sus persecuciones, sus martirios, y te visitaran, y te encuentran sufriendo porque la sede de la iglesia te queda muy lejos, te encuentran sufriendo porque estás triste porque todavía no tienes tu casa propia, te encuentran sufriendo porque aún sigues tomando el transporte masivo y ni para una moto, o una cicla o un carro tienes. Te encuentras sufriendo porque en este tiempo no tienes los alimentos que se harán, la economía está escasa, o porque no puedes comprar el último celular, o porque tus hijos no pueden estar en el colegio que tú quisieras, o porque las vacaciones no son en el exterior, o por lo menos que pudiéramos llegar a la costa, o que tus hijos estén molestos porque tú eres tropiezo. Hijos, muchos de ustedes piensan que sus papás son canzones, son un estorbo porque les estorban su pecado. Gracias a Dios por padres que estorben el pecado y se mantengan fieles a la disciplina del Señor. Estás sufriendo y envidiando porque tu vecino tiene, porque tú no tienes, porque tu compañero de trabajo ascendió, sufriendo por cosas tan vanas. ¿Cómo te estaría viendo este hermano de Asia Menor? Y mis hermanos, no es el ánimo de ofenderlos, porque yo soy parte de esa lista. ¿Tú te imaginas que estemos sufriendo ahorita? Quisiéramos tener el ancho de internet, una banda ancha mucho más grande, mucho más megas, para que nuestras películas no se caigan y mis juegos de video no se caigan mientras juego. Hermanos, mientras pensaba en esto, yo no me pude sacar de la cabeza un muy famoso sermón del pastor Paul Washer que se llama Esto es guerra. No tengo, digamos que la fortaleza o no tengo las capacidades de transmitirlo como él lo hizo. Pero quiero leérselos por lo menos, si me permiten. Dice así: ni tú ni yo fuimos llamados a jugar videojuegos, no fuimos llamados para sentarnos frente al televisor, no fuimos llamados a darnos a las trivialidades, fuimos llamados para el avance de un reino, para vivir con una pasión, para pelear por él y para solamente y de vez en cuando dejar caer nuestras espadas y buscar una sonrisa. Yo quiero luchar, no quiero comodidad, no quiero descanso en Sión, porque el reino de Dios es construido no por los que con mucho descansan en Sión, sino por los que salen a las calles y pelean. Y las armas de nuestra batalla no son carnales, son poderosas. La oración intercesora, la proclamación del evangelio y el amor sacrificial. Hombres, levántense, hombres de Dios, hagan a lo que fueron llamados a hacer, sean fuertes y valientes, sepan que les va a costar,
Posiciónate al lado de Cristo y su causa. Observa al diablo que viene detrás de ti, zarandeándote por dentro y por fuera, pero de eso se trata la guerra. Quiero agregar una cosa más. ¿Ha habido alguna vez una época en que tú lo has escuchado a Dios? Cuando lo has obedecido, cuando lo has buscado, has estado en su voluntad, que Él te haya engañado de alguna manera. Nunca. Pero alguna vez has seguido tus propios caminos, te has engañado con tus propias ardides. Siempre. No hay una sola vez en que tú y yo, viviendo y gozándonos en la voluntad de Dios, hayamos sido defraudados, decepcionados o engañados. De hecho, esta semana los hermanos, frente a las diferentes participaciones de nuestros niños, cuando oran en el tiempo del mensaje para los niños, las expresiones de algunos hermanos es que se ve la dedicación, el esfuerzo de los padres sobre los hijos, cómo oran, cómo piensan, y de verdad para mí es de mucho gozo que este tiempo de pandemia sirva para estas cosas. Amén y amén por ello. Mis hermanos creyentes que me aman, perdón. Mis hermanos creyentes que me escuchan, nuestros sufrimientos a veces son frívolos, son por cosas temporales, por cosas muy débiles. O sea, mis hermanos, caemos a veces en depresión por cosas que no digo que no puedan pasar, hermanos, pero de verdad no son frágiles, son cosas que se deterioran. Hoy nuestro Dios nos pone los ojos en el cielo y nos describe con calificativos gloriosos la herencia que nos espera, nos recuerda lo que ya Cristo hizo por nosotros, nos recuerda que ahora somos protegidos bajo un Dios poderosísimo y que sí o sí vamos a llegar al día del juicio final, que ya nuestros pecados fueron pagados y que vamos a recibir una herencia eterna. Amados, esto es increíble. Que se deterioren nuestros ojos, que nuestras rodillas no den más, que nuestros ojos no puedan ver, que nuestros párpados se caigan, que perdamos las fuerzas. Pero todo esto tiene un final feliz en Cristo, para su gloria. Que Dios nos ayude a no vivir más en frivolidades, en tristezas tan tontas, que nos permite tomar en serio la vida en Cristo Jesús y gozarnos. Amados, en medio de tus parientes enfermos por COVID o luchando por su vida, las oraciones que Dios nos permita hacer es: dame valentía para hablarle de Cristo, no solamente cuando no esté enfermo, cuando esté enfermo en todo el tiempo. Amados, lo que nos vamos a llevar, si me permiten, lo que nos vamos a llevar, solamente lo podemos llevar por la proclamación del Evangelio a los perdidos. Y eso es porque Dios les va a dar vida. Que Dios nos ayude a entender estas verdades gloriosas y poder compartir con pasión, buscando que otros hermanos se gocen y se alegren en estas verdades eternas. Amigos que nos visitan y están aquí, que Dios te conceda un corazón dispuesto a agachar tu cabeza, a pedirle perdón a Dios, como has desperdiciado y deshonrado su santo nombre, y te conceda una fe genuina en esta mañana, porque finalmente, si Dios no te concede fe, tú no tienes un Dios que te cuide, vas a tener un Dios que te juzgue eternamente. Permítame ir al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por que en una mañana como hoy nos permites abrir nuestros ojos y dejar de mirarnos a nosotros y verte a ti. Tenemos un Padre con un amor inagotable por nosotros, que nos dio vida cuando estábamos muy muertos, que a pesar de que aún como creyentes seguimos luchando, Él sigue cuidando y protegiéndonos, que no hay un absoluto pecado que pueda haber en nuestras vidas que nos arrebate de tus manos, porque tu gracia es infinitamente mayor que nuestro pecado. Padre, yo sé que hay creyentes aquí que en este momento sus lágrimas son por sus hijos, por sus hijas, por sus familiares. Y recordamos que solamente doblando nuestra cerviz
elevando nuestras oraciones, podemos ir al trono de la gracia y decirte, Padre, aquí está fulanito o fulanita, te lo traigo delante de ti, Señor, en oración. Lo puedes salvar, papá. Le puedes dar vida. Nos puedes alegrar el corazón en gran manera en este momento, viendo a los seres que amamos caminando contigo, Señor. Porque los creyentes que estamos aquí sabemos de qué sirve una buena economía o mejores colegios o cualquier cosa si nuestros hijos o nuestras hijas no caminan contigo. De nada sirve tener todas las cosas de este mundo si nuestro matrimonio no está fortalecido sobre la roca que es Cristo. No hay dinero que sostenga y mantenga un matrimonio sino solo Cristo. Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo en este momento en medio de mis hermanos. Gracias porque tú enjugarás cada lágrima. Gracias porque anhelamos profundamente el día en que seamos liberados de este cuerpo miserable de pecado y que tú en tu gracia nos des ese cuerpo que está preparado para nosotros, donde solo está diseñado para nunca jamás pecar y adorarte por la eternidad. Gracias porque nuestro Cristo pagó un pago muy alto a precio de sangre por esos privilegios que podemos predicar en esta mañana. No para llenarnos de orgullo, sino para llenarnos de humildad y decirte, papá, gracias. Gracias por sacarnos de la muerte. Gracias por darnos un genuino sentido. Y Señor, permítenos soportar cualquiera que sea la tribulación, la angustia o sufrimiento que vivamos en esta vida, porque solo será para esta vida. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén. Mis hermanos, por favor, sigamos orando unos por otros. Que Dios les bendiga, les guarde, les anime y les fortalezca, porque solo Él lo puede hacer. Bendiciones. Qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferré
sino Cristo en mí. No soy yo, sino